Vamos entonces a retomar nuestros trabajos con la sesión de cierre de estos International Days. Y vamos a tener ahora dos intervenciones, una por parte de Jan Dziedzolowski, ¿sí? Más o Sí, menos. muchas gracias. Muy bien. Jefe de la sección política de la representación de la Unión Europea en Uruguay, y después del embajador de Portugal de Portugal en Uruguay, el embajador João Pedro Antunes. Les agradezco a los dos vuestra disponibilidad para este cierre. Muchísimas gracias y pasaría la palabra a Jan. Muchas gracias, profesor. Embajador, quería agradecer primero ante todo la invitación de la ORT a este debate muy interesante y muy actual. Ante todo también presentar mi pésame por el fallecimiento del expresidente Pepe Mujica, que ocurrió hace muy poco tiempo. Miren, se han dicho tantas cosas interesantes y ya de por sí habrán adivinado que por la forma que tengo de hablar hay algo de historia europea y hay algo relacionado con la defensa, en el sentido que mis padres emigraron de Polonia a la Argentina precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí estoy en el 2025, 80 años después, hablándoles en nombre de la Unión Europea, como ciudadano polaco, como ciudadano de la Unión Europea. Ya tienen un pequeño salto histórico, es muy emocionante a título personal. Javier, hoy estamos hablando en el 2025. Hace 2 meses la Unión Europea presentó, la Unión Europea, el Ejecutivo, es decir, la Comisión Europea, presentó lo que se llama el White Paper for European Defense in Rearm Europe. Esto ocurrió hace 2 meses, es en el discurso que hace la presidenta de la Comisión Europea para hablar de este papel, de este documento, de este concept paper fundamental, donde de alguna manera presenta las líneas de preparación de Europa de aquí al 2030 en materia de seguridad, parafrasea una frase muy conocida en latín, muy conocida y muy antigua, que dice, que la conocen muchos, o todos ustedes, que es si vis pace para bellum. Si quieres paz, prepárate a la guerra. Desgraciadamente, en el 2025 estamos en una situación única en la geopolítica mundial, la geopolítica europea también. Desde 1945 nunca estuvimos tan cerca de poner en jaque valores tan fundamentales como son la paz, el multilateralismo, el consenso para defender la democracia y el Estado de Derecho. Se ha hablado ya mucho en estas 2 últimas horas, todos los participantes anteriores mencionaron, y también las preguntas que hicieron, las 2 preguntas o 3 preguntas que se hicieron son muy pertinentes. Quería articular mi breve charla con ustedes alrededor de 3 cosas. El papel, lo que dice este papel que presentó el Ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión, en 19 de marzo del 2025. Lo que hace la delegación de la Unión Europea en Uruguay en este ámbito. Y un poco abrirme a las preguntas que quieren hacer ustedes a mí, al embajador o al resto de los participantes, o preguntas o consideraciones. Empiezo quizá por el final, porque creo que tu pregunta apuntaba sobre cómo conciliar, digamos, la aspiración. Es más, no es la única, todas tenían un poco ese denominador común, que era cómo conciliar una expectativa de valores de la sociedad, de valores
como son, llámese Estado de Derecho, llámese libertades fundamentales, con la aspiración a la paz y a la seguridad en Europa. En lo que se refiere puramente a la parte fiscal, macroeconómica, hay una serie de reglas que se llama el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, que determinan umbrales de endeudamiento y de gasto público. Y justamente el punto número 1 de mi presentación, que es el white paper del que hablo, entre otras cosas, en su capítulo Rearm, habla de una derogación de 1,5% del PIB para todo lo que son gastos públicos. Es decir, aquí lo que está en juego es permitir que los Estados miembros, como decía el compañero, el interventor, el profesor español, donde hablaba de las dificultades de España a cubrir ese gasto público. Bueno, justamente la Unión Europea lo que propone, que tiene que ser adoptado por los Estados miembros, pero lo que la Comisión propone es que se derogue hasta cierto punto los gastos públicos en defensa de digamos, de la autorización legal de endeudamiento. Otra cosa que prevé el papel Rearm Europe, que aparte se llama Readiness 2030, y voy a explicarlo por qué enseguida, es que la Unión Europea, como Unión Europea, se endeude, no los Estados miembros, sino que sea la Unión Europea, porque tiene una capacidad crediticia y una credibilidad en los mercados internacionales muy grande, pueda, a la altura de 800.000 millones de dólares, endeudarse para llamar capitales privados para justamente, de alguna manera, cubrir los gastos de defensa de los que son necesarios. Que son necesarios, como lo decían varios interventores anteriores, por compromiso vis-à-vis de la OTAN, que están por debajo del 2,5%, la gran mayoría, lo hemos visto, salvo contadas excepciones como Polonia, pero también obedece a, y esto es lo que quería apuntar por el Readiness 2030, a una toma de conciencia que solo, es cierto, se produjo recientemente, y creo que obedece un poco a la pregunta que hiciste antes, que es ¿por qué antes no se hizo nada cuando Putin ya enviaba señales muy preocupantes en cuanto a nuestra integridad? Pienso que en gran parte la respuesta ya ha sido respondida. Las sociedades europeas no en su conjunto, porque obviamente hay países más orientales que ya lo habían percibido ese riesgo, pero aquí estamos hablando de una decisión consensuada europea. En su consenso, en su totalidad, no había una toma de conciencia de que esto iba a llegar tan lejos como una violación fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, de la integridad de la soberanía de Ucrania, digámoslo con sinceridad, a pocos kilómetros de la Unión Europea. No en Osetia, sino realmente a pocos kilómetros de la Unión Europea. Entonces, Readiness 2030, ¿por qué? Porque según los servicios de inteligencia alemanes y daneses, Rusia tiene intención de testear la implementación del artículo 5 del Tratado de la OTAN. O sea, hay una decisión tomada, según estos servicios de inteligencia, que Rusia tiene como objetivo probablemente violar la integridad ya no de un Estado satélite, llamémoslo, de la Unión Europea, de la OTAN, sino un Estado de la OTAN, para ver si efectivamente la OTAN reaccionaría. Entonces ahí estamos hablando de algo que potencialmente ya representaría una amenaza directa, un ataque directo con consecuencias directas. De ahí, por ejemplo, el acuerdo que firmó el presidente francés Macron con el primer ministro Tusk acerca de una colaboración de los dos ejércitos en caso de invasión. Quiero dos otras cosas más citar, que son muy puntuales para que tengan presente algo que hasta a mí me cuesta creer como europeo y como persona que regularmente va a Bruselas, sentir que se hable
de un posible conflicto ya no es tabú. Hace unos años nadie imaginaba que una guerra en Europa podría ser una realidad. En este momento, desgraciadamente, la guerra híbrida ya está ocurriendo. Ya mi compatriota mencionaba recientemente casos de violación de espacio aéreo, pero también hay casos de desinformación, no solo contra las elecciones polacas, con las elecciones francesas ya está claramente probado que los servicios de inteligencia rusos quisieron influenciar el resultado. Hay muchos indicios que el Brexit ha sido también resultado de una injerencia directa de los servicios de inteligencia rusos. Recientemente, hace 2 o 3 días, el consulado ruso en Cracovia ha sido cerrado a raíz de que se ha comprobado que un incendio de un shopping en la región de Cracovia ha sido deliberadamente creado, provocado por los servicios rusos. Hace 2 meses, Letonia se retira de la Convención de la Ottawa que prohíbe la utilización de minas para proteger sus fronteras en caso de que haya una invasión rusa. O sea, estamos hablando de cosas muy concretas, ¿no? De un miedo visceral, exagerado por ciertas influencias de la historia reciente europea. Son cosas muy concretas que están ocurriendo y el papel del que estoy hablando, que detalla la forma en la que debemos no solo aumentar como Unión Europea el gasto en defensa, sino también mejorar investigación y desarrollo en defensa, mejorar la compatibilidad de los sistemas de defensa, la compatibilidad de las distintas fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Todo eso es un elemento que aparece en este documento que está obviamente digamos, al alcance de todos, está disponible en Internet. Eso me permite hacer un vínculo con otro aspecto, que es que acá estamos hablando mucho de Europa, es la cátedra Jean Monnet. Veo que conocen mucho de Unión Europea, pero no piensen que este papel solo se focaliza en la defensa y en la seguridad de Europa. Europa tiene como vocación no solo defender su espacio, sino también promueve, y lo hacemos conjuntamente con los Estados miembros cada vez que hablamos con las autoridades uruguayas, y eso me lleva a mi segundo punto, que es qué hacemos en la delegación de la Unión Europea. En gran parte se trata de tejer lazos, alianzas, establecer diálogos, cooperación con nuestros países socios, entre ellos Uruguay, claro, con Colombia, con México, hablo de Latinoamérica, pero lo hacemos también con nuestros principales aliados en materia de defensa y seguridad, que son Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia. Tenemos, y también en todas nuestras operaciones o relaciones diplomáticas que tenemos con Noráfrica, hablaba la compañera, la profesora portuguesa, todo lo que representa como amenaza o como potencial reto para nuestros Estados miembros del sur de Europa, todo lo que está pasando tanto en el Medio Oriente como en el Norte de África, todo lo que estamos haciendo con Eurasia y la parte de Asia Central. La Unión Europea está tejiendo lazos diplomáticos, pero de relaciones políticas, de relaciones en materia de defensa, y lo mencionábamos también, los aspectos de seguridad. Eso me lleva también a mencionar lo que hacemos como delegación aquí de la Unión Europea. Hay todo un componente de seguridad interior donde podemos hacer mucho para, digamos, compartir experiencias, compartir know-how con nuestros socios y también información. Lo mencionaba el colega español, toda la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos, y acá tengo toda una lista de programas europeos, más toda la asistencia que hacen los Estados miembros a título bilateral, que son, por ejemplo, el Pacto, que es un programa europeo que se llama el Pacto .2, por 2.0, perdón, porque acabamos de
de renovarlo, que es asistencia contra el crimen transnacional organizado, Eurofront, la gestión de fronteras conjuntas, lo mencionaba el colega Europol. Europol tiene acuerdos bilaterales con varios países de Latinoamérica para intercambiar información sobre narcotráfico, en fin. Y todo eso forma parte de lo que como Unión Europea podemos proponer a países de la región, entre ellos Uruguay. Quiero recalcar una cosa: tendremos en noviembre de este año una cumbre UE-CELAC, es decir, Comunidad de los Estados Latinoamericanos con la Unión Europea. Esto se llevará a cabo en Colombia, y entre ellos el elemento seguridad ha sido indicado y de alguna manera marcado como un elemento fundamental en las discusiones que tendrán lugar para fomentar más cooperación entre los dos bloques, entre los dos bloques regionales. Creo que un poco di una pincelada bastante rápida, pero espero completa, de los retos y las cosas sobre las que trabajamos como Unión Europea y lo que afrontamos. Y ahora quisiera hablar menos y estar más a la escucha. Creo primero el embajador va a hablar, ¿no es cierto? Y después contestamos, no sé cómo, o prefiere que abramos ahora las preguntas, como... Quisiera dejarles la palabra a ustedes más que hablar tanto, ¿sí? Muchas gracias. Sí, perfecto. Bueno, es que me han invitado al cierre y ahora por eso, por eso estábamos ahora en esta poco duda protocolaria, pero yo en la duda prefiero que lo cierren, que los cerréis vos. Lo siento, pero mi español es muy de España y eso, el vocear no me sale muy fácilmente. Pero que sea un poco los participantes a tener la última palabra, en el sentido que luego también yo estaré disponible para alguna pregunta que seguramente tendrá muchas más preguntas para Ian, que tiene una visión mucho más profundizada de todas estas cosas. Yo llevo 4 años y medio en Uruguay y quizás sufro un poco el síndrome de los demás, que es ver estas cosas muy a la distancia. Por supuesto que de una forma muy diferente, pero quizás el punto único que quería hacer es todo esto que estamos hablando. Por un lado, desgraciadamente, no es ficción, es realidad. O sea, estamos hablando de cosas que, no sé, hace 5, 10 años, 5 años, quizás estaríamos pensando en esto como casi ciencia ficción o ficción política y ficción militar. No sé, podríamos hacer películas catastrofistas sobre estos temas y nos saldríamos todos del cine muy tranquilos a tomar una copa, pero ahora no lo son, y todo esto son realidades. Y justo porque quería decir que esto puede parecer, visto desde Uruguay, lejano, ¿no? Estamos físicamente lejos del ojo del huracán, pero todo lo que pasa ahí afecta a Uruguay. Y esto no lo digo por un complejo eurocéntrico, que los portugueses solemos tener quizás un poco menos, o quizás tenemos el complejo de creer que no lo tenemos, que es otra cosa. Pero sí tenemos, por razones históricas, hemos estado un poco por el mundo y estamos, en el sentido de nuestra diáspora. Así que vemos el mundo, intentamos ver el mundo con ojos un poco más abiertos a la perspectiva de los demás. ¿Por qué es importante? No porque es Europa, y Europa es importante, no es esa visión eurocéntrica, pero todo lo que pasa ahí se refleja en Uruguay, se refleja en esta región. Lo vimos porque cambiaron los precios, los suministros, cuando hubo la invasión rusa de hace 3 años. Hay una serie de efectos directos, pero luego hay una serie de efectos en cascada, y hay efectos de principios. Hay efectos de
que si un país grande tiene el poder de decir este territorio yo lo quiero para mí y lo invado, como lo hacíamos en el siglo XVII, XVIII, bueno, en realidad en el siglo XX, bastante menos, pero bastante más reciente. Imaginemos, ¿no? Voy a poner, bueno, para que podamos estar en el mundo de la ficción, o sea, salir a tomar una copa y pensar qué tonterías que dice este tío. El único territorio que Brasil perdió en su historia es Uruguay. Si Brasil, seguramente no Lula da Silva, pero bueno, imaginemos que de repente les sale un Putin en Brasilia. Hubo una dictadura militar en Brasilia no hace tanto tiempo. De repente hay un militar que dice, no, esto nos va mal, necesitamos una guerra, ¿por dónde podemos hacerla? Mira, la Cisplatina nos ha escapado y vuelve. ¿Por qué no? Porque, o sea, en esa situación, ¿qué argumentos iría a usar ese mítico, hipotético, fantasioso presidente brasileño que no son los argumentos de Putin para invadir a Ucrania? No son mucho más sólidos que los que puede inventar a Brasil en ese caso. Hay tratados, pues sí, pero tratados también Rusia los firmó, así que, y son más recientes, estos son más antiguos, pues ya están caducados, ¿no? Si vamos a pensar en la Convención de 1828, esto ya está casi 200 años, ¿no? O sea que la cuestión puede parecer absurda aquí, pero según vamos pensando en cada caso, o sea, miramos en África, miramos en otros territorios, la idea de que un país diga, no, este territorio debe ser mío, porque la gente aquí al lado habla el mismo idioma, porque nosotros en Portugal entendemos que los gallegos hablan portugués e invadimos España. Vale, para que sea algo más absurdo aún, ¿no? Que no me digan que estoy invitando a los brasileños a venir por ahí, a pasar el chui y entrar por aquí. Pero lo que quiero decir es que parece que están aquí estudiando una cosa un poco académica, que son los temas europeos, pero estos temas europeos, esto que pasa en Europa, y esto es un elogio a Ort por promocionar este módulo, y es un elogio a los que están aquí, porque en realidad todo lo que se habla aquí tiene ramificaciones mucho más amplias y mucho más, yo no diría más importantes, pero sobre todo más amplias, más profundas, que lo que puede parecer sencillamente un estudio muy europeo y muy restricto a los problemas entre europeos y que a nadie más les puede interesar. Quería solo terminar y también decir, como dice al inicio, que estaba disponible para hablar, que no lo hice al inicio y quería dar las condolencias por la muerte de Pepe Mújica. También es quizás un poco la influencia al revés, ¿no? Ha tenido una influencia y un peso su opinión fuera de Uruguay, que también nos lleva a pensar en eso, que el mundo está interconectado. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y seguramente habrá mucha gente de ambos lados. Pero el pensamiento, decirlo quizás al revés, no solamente el mundo influye en Uruguay, pero el Uruguay, con su complejo del paisito, sí puede tener una influencia por el ejemplo. Y en muchos aspectos en los foros internacionales y en individualidades como Mujica, como la influencia que ha tenido Enrique Iglesias en otros aspectos, en el Uruguay Round, de que ahora ya también se va a los libros de la historia, pero bueno, hay capacidad no solamente el mundo influye en Uruguay, pero que desde aquí, el pensamiento de los uruguayos puede llegar al resto del mundo. Y creo que es quizás el mejor elogio que puedo hacer aquí a Mujica por esa su influencia y por los valores que promocionó, por supuesto, ¿no? No solo la influencia, pero las buenas influencias. Y con eso me callo y me quedo también. Si tienen algo para disparar en mi dirección, estaré disponible también. Gracias.
Bueno, abrimos nuevamente el debate. Si alguien tiene cuestiones o comentarios. Isabel, que estaba a la espera. A ver, ahí funciona así. Ahí le paso ya. Un segundo, quiero hacer un comentario antes y ahí te lo doy. Tengo ese poder. No, al ejemplo, yo agregaría que, bueno, también vendría atrás Milei queriendo tener las Provincias Unidas del Río de la Plata, se estaría peleando con el Putin brasilero y tendríamos que llamar al Reino Unido de nuevo, todos preparados. No, es exactamente así, sin duda. Y yo estaba pensando, uniendo un poco también lo que vimos escuchamos en las exposiciones anteriores, que es algo que también en Francia surge mucho, todo esto de, ahora Polonia tiene el mismo folleto de supervivencia y de prepararse, los nórdicos. Es una pena que no esté el profesor español para hacer también esta comparación con España y Portugal, que me parece que la península, como bien dijo, a veces se está como mirando desde otra perspectiva, más allá de que esté dentro del continente. Es súper ansiógeno. O sea, para la sociedad europea en este momento está viviendo momentos muy ansiógenos y toda esta insistencia, incluso esto de que la propia Unión les dé un kit de supervivencia, que los países estén bajando, ¿hasta qué punto no es algo que termina siendo también negativo? No sé si me explico, ¿no? No es que no se perciba la importancia y la peligrosidad del momento que se vive, pero cuando hay una insistencia, al menos visto desde aquí, claro, desde el cómodo sillón de mi casa en France 2, ¿no? Pero es como constante este planteo de la inminencia, ¿no? Y del estar preparados y del peligro. Y a veces uno piensa si societalmente, ¿no? Me vino una laguna mental, esto no es contraproductivo. Bueno, y ahí te dejo a ti. Hola, ¿se escucha bien? Sí. ¿Qué tal? Bueno, primero muchísimas gracias a todos. Mi pregunta es bastante amplia y sé que es bastante compleja también, pero nosotros, yo empatizo un poco con lo que dijiste tú, como que crecemos mirando a Europa, ¿no? En nuestra educación nos dicen Europa como el hito de la ciencia, de lo racional, del debate, como que de cierta manera entendemos y nos enseñan a entender cómo ustedes piensan. Esto es algo mío, que no sé si otros comparten, pero lo que me está pasando en estos últimos años es que me cuesta ver como dice Ana cuando puso cierta incoherencia en las cosas, ¿no? Porque en la exposición de Marta, que estuvo buenísima, donde habla sobre la migración, ¿no? A nosotros nos llega, hay una crisis migratoria, y estoy segura que hay una crisis migratoria, pero cuando hubo todo el problema de Siria, bueno, no hay una crisis con los migrantes. Pero ahora pasa lo de Ucrania y se realocan bien. Entonces, ¿hay una crisis migratoria o hay una crisis de realocación? O después, por ejemplo, esto que está pasando con Rusia. Bueno, sí, no, Rusia se ve desde el 2014 que hay problemas. Pero ahora, bueno, no hacemos nada y justo cuando hacen algo, Alemania entra en crisis energética por toda la dependencia que tiene con Rusia. Y después está todo este rise de la ultraderecha, ¿no? Y nosotros lo único que aprendemos acá es lo desastroso que fue la Segunda Guerra Mundial y todos los nacionalismos que hubieron. Y última cosa que también me parece es que socialmente hay algo que yo no termino de entender tampoco, que es como la falta de cuestionamiento dentro de las sociedades en sí, porque en Alemania está surgiendo este personaje de esta mujer, se llama Alice, no lo voy a saber pronunciar, pero Weidel, algo así, ¿no? Y ella es nacionalista, anti-homosexuales y anti-inmigración. Y ella vive en Suiza, es lesbiana y está casada con una mujer de Pakistán. Entonces, a lo que va mi pregunta es, Europa en sí, ¿no? Siempre siguió cierta corriente y ahora en estos años como que me cuesta encontrar la coherencia en esa corriente y me pregunto si hay algún factor común que una estas cosas. Gracias. Uy. La verdad, creo... Si puede, el embajador quiere empezar usted. Dio calores. Yo pienso que más que
A ver, me están filmando. No, porque, a ver, que no me refería a eso. Lo que me refiero es que, a riesgo de no parecer quizá diplomático, la pregunta es tan multifacética que daría para hablar, creo, ¿no, embajador? A horas, porque habría que desmenuzar cada uno y ver, porque incluso en las preguntas a veces se me ocurrían cosas y no intervenía porque no me correspondía. O sea, creo que cada europeo, es muy importante guardar lo que dijiste al comienzo. El espíritu crítico, la libertad individual, los valores fundamentales siguen estando en el ADN de las sociedades europeas. Y las contradicciones también. Las contradicciones también. No pretendemos, pienso, embajador, unificar absolutamente nada. Y no sé si existió una corriente. Existieron corrientes dominantes. Bauhaus, en el 1930, no era para nada dominante, era una corriente. Ahora se vuelve al Bauhaus, 90 años después. Hubo una efervescencia cultural, filosófica, teatral, musical. Podríamos hablar horas y hay muchísimo bagaje para hablar al respecto, pero pienso que las manifestaciones de la ultraderecha o incluso, en cierto caso, el tema de la inmigración pasó de ser el monopolio de la ultraderecha, atacarlos, estigmatizarlos, a tomar conciencia de que en efecto, como cada sociedad, hay ciertas fricciones entre los valores que defendemos y la tolerancia que se asocia al crecimiento económico y la capacidad para absorber una cantidad de personas que vienen huyendo de situaciones espantosas. Legítimamente hay un derecho humanitario que hay que responder, pero también vemos que hay límites de presupuestarios, límites de aceptación social en algún momento. Incluso la propia Polonia, que es mi país, que se jacta mucho de haber tenido digamos, una solidaridad enorme para con los ucranianos, y se decía mucho, porque como son ucranianos son blancos, entonces son parecidos y qué sé yo. No es tan así tampoco, porque también después de 3 años hay un cierto cansancio y cierta comienzos de xenofobia, a veces decir, basta de darles tanto a estos ucranianos, nosotros también queremos. Eso es humano, no me parece que sea, digamos, no lo acepto. No puedo no estar de acuerdo, pero tengo que considerar también que las sociedades tienen distintos momentos de capacidad para asimilar tanto información como lo que está pasando en Ucrania y la novedad que no queríamos ver. También tenemos una historia muy, muy rica y muy trágica donde decíamos, bueno, vuelvo a lo que decías sobre lo ansiógeno, y si no es contraproducente preparar las sociedades a una eventual guerra. No nos olvidemos que poco antes del 39 muchas sociedades estaban así. Tenían a Hitler que estaba subiendo, todo estaba escrito, Mein Kampf estaba escrito, de manual siguió Hitler lo que quería hacer, lo escribió, y hasta el 38 con la invasión de Checoslovaquia, nada. Chamberlain fue a verlo a Hitler, volvió, dijo que estaba perfecto, que no habría guerra. Un año después hubo guerra. Eso también lo recordamos. Las sociedades también recuerdan que cometimos errores, pero también porque Francia vivió un desastre, no entró en la militarización de la sociedad entre el 19 y el 39, contrariamente a lo que se produjo en Alemania, donde hubo una preparación metódica para la guerra y después la exterminación. En el caso de Francia, la sociedad estaba muy cansada después de la masacre, hubo movimientos sociales en contra y un pacifismo que no preparó a Francia al 40 y a su derrota. Y podemos hablar así, o sea que hay, a nivel de la sociedad, se pueden ver de ambos lados. Polonia, con su drama, lo que pasó, el holocausto y la pérdida de 3 millones de polacos
en su territorio, sin mencionar polacos, todos los que murieron, que vinieron a los campos de exterminio en Polonia. Todo eso está muy presente todavía. Mis padres me hablaban de eso. O sea, es verdad que yo no nací, no viví esa época, pero en la memoria colectiva muchos países lo siguen. Ustedes se pasean por Varsovia, por cualquier ciudad de Polonia o del bloque de ex-URSS y van a ver, aquí murieron 10.000, aquí murieron 1.000, sin contar Auschwitz y compañía. O sea, está muy presente todavía en la conciencia de que, pienso yo, los jóvenes como mis sobrinos quieren vivir, quieren pasar adelante, quieren divertirse como ustedes, pero tienen delante de sí, digamos, un cementerio a flor de piel que no se puede no ver. O sea, yo lo dejo ahí, pero daría para hablar horas. Gracias. Tengo la ventaja que en este momento no tenemos gobierno, es una forma, estamos entre elecciones, así que estoy menos vigilado. Si yo tuviera estaba pensando que, bueno, yo llevo 4 años y medio aquí, ¿no? Que para un embajador ya es la señal como estos señales que hay en los aviones para los paracaidistas, ¿no? Que se van a encender y bueno, es la señal que nos van a tirar del avión. Y dónde aterrizaremos ya es otra historia. Pero estaba pensando que si tuviera yo la capacidad de durante 15 minutos dar respuestas fantásticas a las preguntas muy, muy desgraciadamente pertinentes, yo tendría otras ambiciones de dónde a mi paracaídas iba a parar, ¿no? Porque me podría considerar como quizás, no sé, uno de los mejores embajadores de Portugal, pero quizás mejor que un embajador. Porque la verdad es que en Europa no tenemos soluciones, no hay respuestas para eso. Digo más, hay una cantidad más de preguntas a las cuales no tenemos respuesta. Parte de eso yo creo que se juntan varias cuestiones. Tenemos un desafío externo, pero tenemos muchos desafíos internos. Y en algunos casos, yo diría incluso que me asustan. Todo eso es el caso de Portugal. Portugal era un país de emigración. Siempre lo fuimos. De alguna forma, toda nuestra aventura colonial es también una historia de emigración, luego con muchos contornos más y mucho más que se le puede decir. Pero es también eso, ¿no? E incluso empieza como en eso. Con el momento que entran en un barco y se van a un sitio que no conocen, son inmigrantes. Luego la historia se encarga de hacer que las cosas sean muy diferentes y con otras consecuencias buenas y malas. Pero de repente, en pocos años, nos estamos volviendo, como los demás en Europa, un país xenófobo. Un país xenófobo no es cierto. Un país con xenofobia. Y hace poco discutíamos, no, que en Portugal no hay racismo. No. A mí siempre me pareció que este tipo de afirmaciones muy, muy, muy rotundos, cuando me las hacen, son siempre, bueno, vale. No sé, tengo el bichito que me dice, voy a discordar de esto. Porque ahora tenemos, vamos a ver, tenemos 10 millones de habitantes, 250.000 son inmigrantes brasileños. Bien. Hablan portugués, un poco raro, y los entendemos, ellos no los entienden a nosotros, pero bueno, con un poco de práctica sí. Bien, tenemos africanos, sobre todo los que son de los países de lengua portuguesa, vale, pues esos son así como parientes, pero de repente tenemos gente de Bangladesh, Pakistán, India, Nepal, Indonesia, gente con, no sé, que nos parece, yo digo nos a la sociedad portuguesa, ¿no? Que a muchos nos les parecen como raros, que se comportan raro, que tienen problemas de integración social, porque los hay. Muchos son problemas de integración social que también que los tienen los portugueses, problemas de vivienda, problemas de sueldos, de trabajo, bueno, todo eso. Y me asusta un poco la velocidad con que la opinión pública portuguesa va cambiando, en el sentido de que de repente tenemos elecciones este domingo
inmigración se volvió quizás el tema principal, segundo detrás de la vivienda, diría yo, pero se volvió un tema importante. Y eso sabiendo nosotros que necesitamos, o sea, que el país en realidad tiene una crisis, no de inmigración, tiene una crisis de migración, porque por un lado tiene una crisis que necesita que la gente venga a trabajar, porque si no, o sea, no somos un país de pesca tradicional. Las imágenes turísticas que teníamos del pescador reparando las redes al lado de su barco, ese pescador hoy es indonesio. Y, o sea, imágenes que para nosotros son como icónicas del país, quizás un poco folclórico que teníamos de hace unas décadas, pues el campesino que está cortando el trigo en Alentejo con gorro, con traje típico, ahora tendrá un turbante porque es un sikh. Y esto no estoy exagerando, yo voy a las ciudades del interior de Portugal y las veo cosmopolitas como nunca han sido, ¿no? Y en ese sentido me asusta un poco que en Portugal no necesariamente no estamos reaccionando bien al desafío y está cuestionando algunos de los valores y de las características que nosotros nos atribuíamos y que quizás eran un poquito más frágiles de lo que creíamos. No sé si esto contestó, creo que contesté a como un centésimo de las preguntas, pero porque no tengo respuestas para más. Podría añadir unas perplejidades más a las que has presentado. Y encima se me ha olvidado que tengo un portugués al lado, que si digo una tontería sobre Portugal me va a reñir. Pero... Yo quería añadir el caso de pequeñas villas y aldeas que están resucitando, renaciendo en Portugal gracias a la inmigración, y no obstante hay posiciones antagónicas en esas pequeñas comunidades con respecto a aquello que es el único seguro, la única garantía que hay de continuidad de los propios pueblos. Y esto ocurre ahí, en Serra da Estrela, cerca de Gouveia, donde hay pequeñas ciudades, donde hay una inmigración de brasileños, de personas de Bangladesh, de todo, que son la salvación y que ayudan y que permitieron, por ejemplo, que personas de edad volvieran a tener pequeños comercios cerca de sus habitaciones, de sus casas. Y no obstante, aún es una cuestión divisiva por veces para esas pequeñas comunidades. Es algo un poco extraño, ¿no? Y contradictorio. Sí, yo quiero decir, además que es algo que pasó en los últimos años y se ve, porque en definitiva yo estuve en Portugal viviendo todo un año y cuando, bueno, en realidad durante el tiempo de la maestría, esto en 2002, 2003, y estaba en Murería, y era minoría, ¿no? Eran indianos de las excolonias, pero nunca yo sentí en aquel momento que fuera un problema, jamás entre mis amigos portugueses, y nosotros lo vivíamos muy bien. Nos parecía raro porque era para uruguayos, ¿no? Que somos la homogeneidad más absoluta comparada, éramos como la minoría y nos sentíamos raros, pero fue una experiencia maravillosa. Y sin embargo, con el tiempo me voy dando cuenta, voy año a año a Portugal y me voy dando cuenta de estos cambios. Y cómo de golpe desde el discurso también se están generando estos problemas, ¿no? O sea, no necesito que haya una amenaza real. El discurso también le genera a la gente la inquietud, por lo pronto, y después el peligro del inmigrante, ¿no? No necesariamente tiene que ser un problema real, ¿no? Esto es lo que hablábamos también de cuando llega, toma esta bandera, ¿sí? Y aunque las estadísticas desmientan todo lo que son los pero en recelos, todos los países, siempre, incluso en Italia, que ha tenido la bandera mayor de la inmigración, desmienten las y estadísticas. siempre después viene alguien, pero se está ocultando algo y hay toda una teoría porque algo se está ocultando, y siempre porque hay una estaba primero ahí.
Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la exposición y gracias también por las condolencias por el fallecimiento de Mujica, más o menos afines. Ha sido un líder bueno, que ha marcado la historia uruguaya. Dicho esto y volviendo a la cuestión que nos trae hoy acá, vuelvo a dos imágenes o a dos momentos puntuales. El primero es el del meme que mencionaban antes del break, el tema de la inteligencia artificial, China y por otra parte Europa con la botella, el tema del reciclaje. Y por otra parte lo que mencionabas tú sobre que para que haya paz hay que prepararse para la guerra. Yo pienso que Europa, esto es una opinión personal, mantiene los valores eh, identitarios que fueron los pilares de su construcción. El deterioro de los valores sociales, el deterioro y el aumento de los conflictos, de las tensiones, eh, quizás es un rasgo más general de la sociedad, sobre todo con el tema de la masificación, de las redes, etcétera, etcétera. Es más fácil que tanto lleguen los mensajes positivos como los negativos. Entonces, pienso que los conflictos son inevitables, el tema es hacerles frente. Entonces, pienso que la Unión Europea elige, por ejemplo, con el tema este del reciclaje, cuidar a sus ciudadanos, elige la paz, elige proteger la identidad. Y con respecto a las cuestiones bélicas, sí, es una realidad que es muy difícil que un bloque se ponga de acuerdo, es muy difícil, hay cuestiones geopolíticas, de economía, de financiación, pero por eso mismo, y como conclusión, me parecen importantísimos estos espacios, estas instancias, llevarlo, como mencionaban hoy, a universidades, a centros de estudio, difundir lo que decía Marta, por ejemplo, ese panfleto de cómo sobrevivir 72 horas, es algo muy fuerte. Y creo que a veces esa es la forma de llegarle al ciudadano que está por fuera de la política o que por las cuestiones internacionales, difundir eso, difundir esa información y apelar a ese humanismo que creo que todos tenemos adentro y en definitiva a veces moldea las decisiones políticas. Gracias. Gracias, yo pienso que era menos una pregunta y más una puntuación sobre una preocupación tuya. Quería únicamente añadir que, porque mencionabas, hiciste un paralelismo, no un paralelismo, sino mencionabas al mismo tiempo algo que dije yo, la citación que hizo la presidenta de la Comisión Europea y el meme que mencionó el colega español. En ambos casos hay un elemento al menos en común, que son los Estados Unidos. Hay que entender que para Europa, y se ha dicho antes de la pausa, el hecho de que el simple hecho que Estados Unidos pueda retirarse de la OTAN o pueda cuestionar la OTAN como lo ha hecho la administración actual, es un tema tan tabú, es algo que era impensable, como tantas cosas que dijimos resultarían impensables 10 años antes, que eso es como un terremoto existencial. O sea, bien o mal, Europa se apoyó en gran parte en la presencia militar y en el tratado de la OTAN como la garantía de su seguridad para poder económicamente y socialmente crecer. Pero todos sabemos que la seguridad es el pilar fundamental. Si te lo sacan, es en la pirámide de Maslow, sin eso no puedes crecer. O sea, y entonces hay como, por eso hay que entender que a veces puedan resultar llamativas para un académico, para un ciudadano de a pie, oír los mensajes en el 2025 de los políticos y las cosas que están circulando en la prensa, como este panfleto famoso que es tan ansiógeno, pero que hace pocos años no parecía algo necesario, porque siempre se contaba con que los Estados Unidos iban a estar acá. Y ahora cada vez más hay una toma de conciencia de que esto no es una cosa que
ya, digamos, incontestable. Todo se está poniendo en cuestionamiento, lo que dicen los académicos, lo que dice la ciencia, el cambio climático, los tratados internacionales. O sea, hay una relativización de tantas cosas y todo al mismo tiempo que la reacción me parece bastante entendible de la Unión Europea es volver a sus fundamentales y subsanar una serie de cosas que necesitan ser resueltas en un contexto tan multipolar y tan imprevisible. Eso es la acotación que quería hacer. Gracias. Bueno, nada, agradecerles a los tres. Iba a querer decir los nombres, pero después me acordé que tu nombre es de Polina, estamos de acuerdo. Entonces no quiero pasar vergüenza diciendo cada uno de los nombres. Pero nada, agradecerles a los tres, también especialmente al moderador que está desde ayer con las conferencias. Así que nada, eso, agradecerles. Y quería preguntar dos cosas. La primera, estabas hablando sobre que la Unión Europea exime al gasto en defensa pública, al gasto en defensa nacional de estar topeado por las reglas fiscales, ¿no? En ese sentido, quería preguntar qué tan sostenible eso también es a largo plazo, porque justamente el hecho de que se le exima de estar representado en el gasto público no significa que, o no deja de ser parte del mismo. El Estado sigue gastando el mismo dinero, solamente que eso está eximido del presupuesto. Así que nada, en primer lugar, qué tan, o si hay algún, en los documentos, el plazo que tiene ese límite. Y la segunda, que era más relacionada a la conferencia de ayer, pero igualmente les quería preguntar si a título personal les parece que la retirada de Estados Unidos del plano internacional representa más bien una oportunidad o lo contrario para Europa. Así que nada, ayer más o menos sido un poco la discusión. Quería preguntarle a cada uno de ustedes dos su opinión. Eso, gracias. Bueno, ahí está. La última de estas es fácil. Las dos cuestiones son fáciles. La primera, la respuesta es sí, o sea que nos exime de las reglas del déficit, pero lo tendremos que pagar, o sea que sigue siendo gasto público, hay una opción. Y por supuesto que una discusión en todos nuestros países va a ser cómo vamos a poder mantener el estado de bienestar en que Europa basa su equilibrio social también. Y con el incremento del gasto militar. Este es un dilema que los gobiernos van a tener que enfrentar, siendo cierto que no hay una perspectiva de un crecimiento económico que se lo trague de alguna forma, ¿no? Que por esa vía se pueda tragar a los incrementos de gasto que hay por un lado y por otro. La segunda parte hablábamos de Estados Unidos. Yo creo que para mí podrá haber, o podríamos verlo, quizás hace unos años lo podríamos ver como una oportunidad en algunos aspectos. Hoy por hoy es negativo, es malo para Europa. Es malo para Europa por lo que decía Ian, ¿no? Porque cuestiona pilares fundamentales de la manera como Europa se construyó en estas décadas desde la Segunda Guerra Mundial. Pero también es malo porque sale de la Organización Mundial de Salud, porque reduce muchos programas que es USAID o USAID, ahora descubrí que se pronuncia, que bueno, da igual porque ahora termina, ya no se pronuncia. Eran programas que apoyaban enfermedades por el mundo, o sea, nosotros seguimos sobre todo teniendo, yo hace poco estaba pensando y calculando que teníamos en estos dos paneles, dos portuguesas, inevitablemente alguien habría planteado una cuestión que para Portugal es importante y para otros países. Con
todos los riesgos gigantes que podemos tener y que hemos estado hablando, hay otros por ahí que están dormidos, pero que se pueden despertar. Y siempre fue un discurso de Portugal, de España, de otros países, incluso la idea de la OTAN a 360 grados, o sea, que los riesgos de la OTAN no venían necesariamente de Rusia o no necesariamente solo de Rusia. Portugal tiene tropas por parte de Naciones Unidas y por parte de Unión Europea, hay misiones de Unión Europea en África, en República Centroafricana. Todo el Sahel es una zona con muchísimos problemas y que no han necesariamente mejorado en los últimos años. Y es un riesgo también empezar para los propios, pero también para los europeos. O sea que hay muchos aspectos donde Estados Unidos no estar, quizás podríamos pensar que estaría bien alguna reubicación del esfuerzo americano, o sea que ni siempre el Estados Unidos, ni siempre quizás Europa estuvo del lado de las mejores soluciones en los países, pero que Estados Unidos no esté para mí es negativo. Y por cierto que Rusia, supongo que eso lo habrán dicho por lo menos las dos intervinientes portuguesas, Rusia está también ahí, Rusia está en República Centroafricana. O sea, nosotros estamos ahí manteniendo una solución, favoreciendo una solución con Naciones Unidas, y Rusia está ahí, Wagner estaba ahí, y ahora se llama otra cosa, pero siguen ahí. O sea que no es solamente que Rusia esté limitada a una influencia disruptiva en Europa, también lo hace en otras regiones. Eso diría que Estados Unidos, como Europa, como todos, ni siempre lo hacemos bien, pero que Estados Unidos no lo haga es peor. Yo creo que para mí es claro eso. Creo que no tengo nada que añadir, era más o menos lo ha dicho perfectamente el embajador. Bueno, primero, muchas gracias por la charla que dieron. Y me preguntas más por el lado de esto de la amenaza de Rusia, que puede parecer un poco anticuada, pero es algo que a mí me parece difícil de ignorar, pero porque en esta discusión de seguridad y aumento en el gasto militar se habla más que nada de armamento convencional, tropas terrestres, tanques, aviones y demás, de que lo que me lleva tomando en cuenta de que hay dos potencias nucleares en la Unión Europea, de una solución más atómica en la forma de un paraguas nuclear, que incluso el canciller de Alemania, o el ahora actual canciller, lo había hablado como una posibilidad de que Reino Unido y Francia como que fomenten esta idea del paraguas nuclear en Europa. Pero no sé si es algo muy popular o que se discute mucho, o también, obviamente, me imagino que varios de los países habrán firmado tratados de no proliferación que pueden dificultar ese proceso, y también, obviamente, lo que conlleva usar ese tipo de armamento, o no usarlo, porque es el concepto del MAD, que ya es de la Guerra Fría, y a mí me llama la atención de que no se mencione mucho como, un medio de deterrence frente a la amenaza rusa. Pero, pienso que porque se habla de disuasión nuclear, porque el principio de la disuasión nuclear es que nunca se va a llegar a eso, y Rusia tampoco lo empleó, y no le impide tener acciones bélicas y violentar todos los derechos internacionales habidos y por haber, solo agitando esa amenaza, que si me atacan, ojo que yo soy una potencia nuclear, pero Rusia, si puedo decir, tuvo excelentes ajedrecistas, y esto es claramente la prueba de ello. O sea, las estrategias rusas son muy complejas, muy inteligentes, y esta creo que es una manifestación de ello. El hecho que tengamos dos potencias nucleares en la Unión Europea no implica, y lo vemos, que podamos disuadir todo lo que está haciendo Putin, e incluso se podría considerar un ataque, pues como lo decía, de aquí al 2030
a un Estado de la OTAN sin utilizar armas nucleares. Y hay que ver quién se va a animar a utilizarlo, quién va a correr el riesgo de utilizarlo. Entonces, es una disuasión para mí que yo no soy experto para nada en armamento nuclear, pero aquí estamos hablando de otra categoría, digamos, de estrategia militar. Rusia está llevando a cabo toda una estrategia de debilitamiento. La Unión Europea, por los valores y por la forma que tiene de funcionar y lo que decían las compañeras tuyas, por lo que representa y lo que defiende, es de por sí una amenaza a cómo una sociedad tan militarizada y una dictadura como es Rusia en este momento funciona, donde 40% del presupuesto federal va a armamento, que supera más que lo que gastan en educación, en gasto social y en salud. ¿Qué sociedad europea puede considerar funcionar así? Ninguna. O sea, estamos hablando de dos formas de ver el mundo muy distintas y el individuo. Yo me limitaría a eso. Yo creo que ese punto que hizo Ian es importante, porque las dictaduras tienen una ventaja táctica, estratégica, no sé, porque no tienen que discutir, no tienen que votar, no tienen que preocuparse mucho con su opinión pública. Pero eso es algo que las democracias, nosotros, tenemos que tener conciencia, que es una fragilidad de la democracia. Y yo no lo digo, por supuesto, diciendo que una dictadura es mejor, pero que tenemos que mirar a nuestras democracias con la visión de las propias fragilidades y que las tenemos que superar, sin dejar de ser democracias. Yo estaba pensando, quizás para no parecer que digo generalidades y sea un poquito más técnico, hace unos años, ¿cuántos? Yo tuve un tiempo como director de seguridad y defensa en el ministerio y tuvimos incluso, curiosamente, yo el 20 de noviembre del 2010, 5 días después, yo estaba ya en la Embajada de Madrid, yo era el director de Seguridad y Defensa, el 19 y 20 creo tuvimos la cumbre de OTAN en Lisboa. Y es muy representativa porque fue la última cumbre donde estuvo Putin. Putin estuvo en Lisboa en la cumbre de OTAN. O sea, también yo lo digo también para contrariar un poco esa idea que sí, que los estábamos engañando, que estábamos preparando para invadir a Rusia. O sea, había discusiones, hubo el reset de Obama, hubo Putin sentado en una cumbre de OTAN. O sea que ese diálogo sí que existía. Y no es porque después decidimos que los bálticos iban a ser parte de OTAN, ya lo eran, que no eran una novedad. Podemos discutir, y Ucrania, la política de puerta abierta de OTAN, que era de Ucrania y Georgia, ya existía en ese momento, desde ahí, desde 2008 creo que viene, por cierto, inventada por los americanos, no por los europeos. Y la Revolución Naranja del 2004. O sea, todo eso venía de ahí. Y mientras tanto, en 2010, a finales, Putin estuvo ahí sentado entre nosotros, literalmente, porque estaba ahí. Y eso es importante pensar que las cosas no... O sea, que quizá el problema hoy, sobre todo, es que todo se puede decir y todo puede ser verdad, ¿no? Que creamos una situación en que se crea siempre hubo propaganda, se crea un discurso y por muy absurdo que sea, mucha gente lo va a creer y hay gente que se cree las cosas más absurdas del mundo y le dices, no, pero mira, estamos aquí en una sala con sillas azules y te dice que no, estamos en una nave especial llegando a Marte. Pero no, y dice, no, pero eso es porque tienes tu teoría, pero no es una teoría, estamos aquí sentados en Montevideo. Y mientras tanto todo es posible, sobre todo porque quizás
no sé si la inteligencia artificial lo va a empeorar en ese sentido, porque nos habituamos en las últimas décadas en vivir en un mundo virtual, en un mundo de juegos de ordenador, ¿no? Pero lo que pasa en Ucrania no es un juego de ordenador. Y es importante que tengamos esa, y que quizás las sociedades europeas, americanas, y en este americano es uso americano en el sentido propio de la palabra, o sea, de todo el continente americano, que tengan la noción de que hay una realidad y que lo virtual no es el mundo.